vamos a entrar ya en el tema de hoy, que es un tema interesantísimo y que quiero que quede como una especie también de introducción. Es imposible hablar de todo lo que tiene que ver con libros y libros. Aquí quiero mostrarle, antes de comenzar a hablar del tema, alguna bibliografía, si lo tiene a bien poner la producción, porque siempre cito los libros y le digo dónde saco esta información. Yo no la creé, yo no soy el científico que investigó estos temas, yo solamente la leo, la busco, trato de aprender y trato de compartir lo que veo, porque sé que desgraciadamente en estos tiempos se lee muy poco. Estos temas no son temas cotidianos, es más común enterarnos de los chismes del Micha con fulanito, que si el influencer tal con el influencer más cual. A mí no me gusta nada de eso. Este tema es para Cuba y por eso les voy a mostrar varios libros. Aquí el primero, Breve Historia de la Acción No Violenta de Jesús Castañar Pérez en español. Hay otros libros, y si puede pasarlo la producción, que son de un genio como Jim Sharp. Este es un libro brutal, Cómo librar la lucha no violenta, prácticas en el siglo XX y potencial en el siglo XXI. Hay otro libro que es mejor que este todavía, todos son libros muy interesantes, Manual de campaña de lucha no violenta. Ahí te enseñan con cuestiones prácticas cómo aprender la lucha no violenta, cómo preparar, porque esto requiere de mucho entrenamiento. Como mismo la lucha armada o violenta requiere entrenamientos que a veces son más costosos y requieren de condiciones físicas. La lucha no violenta participan todos, como le he dicho, no solamente los que tienen aptitudes físicas, sino toda la sociedad, hasta los enfermos, los ancianos, todas las personas. Y aquí te enseñan en acciones prácticas para mis hermanos dentro de Cuba de cómo potenciar el entrenamiento de esta lucha no violenta, que ahora vamos a hablar de algunos temas. Vamos a pasar a otro libro, por favor. Este libro es crucial. Es un libro de Gene Sharp, que es este genio de esta investigación. Es un científico que desafortunadamente ya falleció, pero que nos dejó un legado fantástico de la lucha no violenta. Es la persona más preclara que he podido leer de este tema. De él he aprendido mucho. Aquí vamos a poner una imagen. Este es el señor ya fallecido, que en paz descanse. Gracias por el legado a la humanidad que dejó este científico norteamericano, que acusaron de agente de la CIA, porque eso es lo primero que hace los del mal. Hugo Chávez por ahí, en su momento, ese que debe estar pudriéndose en el infierno también, lo acusó de agente de la CIA, pero nada que ver, se demostró que no. Pero bueno, aquí él creó una fundación que es un organismo internacional, que es una asociación, es una página web donde está toda la literatura que se necesita. Está en inglés, pero creo que también está en español, que es el website de Albert Einstein. Él creó esta fundación, es una página web que todo el que tenga acceso, que pueda revisarlo, por favor. Ahí puede encontrar muchos de los detalles que voy a hablar hoy y muchas de las cosas que tienen que ver con esta lucha no violenta. Es a Einstein, como se escribe el apellido de Albert Einstein, a einstein.org. Para el que lo quiera buscar, esa es la página, a Einstein.org. Pero bueno, vamos a regresar al libro anterior que habíamos puesto, el de la dictadura a la democracia. Por favor, ese libro, porque quiero que vean un momentico el índice del libro. Si puede bajar producción, por favor. Esto es de la institución Albert Einstein. Aquí, si pueden ver, los que puedan detener la imagen para que vean el índice. Uno por uno, cómo él va tocando los temas, las cosas que va diciendo, la manera en que los aborda, muy interesante, muy sencillo. La traducción fue muy buena, por supuesto. Estos libros fueron escritos en inglés, pero yo he comparado entre el inglés y el español y están muy bien traducidos, es decir, llevan el mensaje, aunque algunas palabras obviamente no son iguales. Si puede bajar más el índice, por favor, para que todo el mundo vea de qué trata el índice, poco a poco, ahí hasta el final. Y entonces, con esto lo dejo. Vayan a esta página web si quieren aprender más de lo que estoy hablando. Acá está todo el índice para que vean qué interesante la cantidad de temas que aborda. Eh, es un tema apasionante. Hoy yo voy a hablarle de algunas cosas interesantes de este tema. Ayer le abordaba algunas, pero quiero decirle ante que todo qué es lo que no es la, la lucha no violenta. ¿Qué es lo que no es? No es ni sumisión, ni pasividad, ni cobardía. Yo quiero que les quede bien claro, porque mucha gente piensa que la lucha no violenta es aquel que no está dispuesto a morir por su patria o a hacer determinadas acciones. No, 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 es todo lo contrario. Se requiere de mucho más valor, como mi hermano José Daniel, como Berta Soler, como Félix Navarro. Se requiere de mucho más valor plantarse, como lo hicieron en el pasado en varios países,
que ya ayer hablamos de eso, si lo pueden buscar, el programa de ayer estuvo destinado a hablar de la historia y pueden ver cómo cada uno de los líderes en cada país llevaron a cabo esta lucha no violenta. Por supuesto, los más reconocidos son Gandhi, Mandela, quizás Martin Luther King, Walesa, en fin, pero hay muchos otros que no se conocen, no se estudia su historia y realmente es brillante de la forma que lo llevaron, pero no es ni cobardía, ni sumisión, ni pasividad. Quiero dejarlo bien claro, porque a veces se confunde entre pacifismo, que tiende más a la pasividad, y la lucha no violenta. No se requiere nada especial, no se requiere ni ser pacifista ni ser un santo. Se requiere que usted sea una persona ordinaria, una persona normal, una persona común y corriente. Usted puede llevar a cabo la lucha no violenta. Solamente tiene que tener un entrenamiento en la disciplina de la no violencia, de no contestar con actos violentos a la violencia del enemigo, porque esta es la única forma que nosotros hacemos valer nuestros principios y de verdad la fuerza, donde la tenemos. No tenemos la fuerza en las armas y eso tenemos que entenderlo. La historia nos lo ha demostrado y ayer hablé de algunos datos históricos muy interesantes acerca de que el monopolio de la violencia en un estado lo tiene un gobierno. Ellos tienen todos los recursos. Tienen el recurso de las personas que envían dinero, de los negocios que hacen como Habano, como el turismo. Tienen todos esos recursos y en vez de destinarlo al pan, al transporte, a la corriente, a todos los males de la sociedad cubana, a la vivienda, al desempleo, a la producción agrícola, lo que sea, lo destinan a la represión. Por eso en Cuba vemos que hay más patrulleros que ambulancia o más camiones de estos de represores que carros de bomberos. Y así vemos, porque eso es lo que hacen las dictaduras. Por lo tanto, si vamos a combatirlos, mejor con nuestras armas que con las armas de ellos, donde ellos, en el terreno de ellos es muy difícil ganar. Y esto se lo voy a poner con un ejemplo. Hay varios ejemplos, yo en la investigación que he estado haciendo de las muertes, los casualty, como se dice en inglés, de las personas que luchan por la libertad, ya sea en acciones no violentas como en acciones violentas o armadas. Y hay un 46, oiga bien, esto es muy interesante porque de esto nace lo que le estoy diciendo. Un 46% de éxito en la lucha no violenta ante la represión contra solamente un 20% de éxito en la lucha, en la lucha violenta contra la represión. A ver si se entiende eso. Las luchas armadas tienen solamente un 20% de éxito, donde se han llevado a cabo en los últimos 100 años. Las luchas no violentas han tenido un 46% de éxito, es decir, más del doble que las luchas armadas. Y es por muchas razones. Y entre las razones es no solamente porque el tema de los muertos, que es un tema muy interesante, porque hay muchos me dicen, bueno, nos vamos a ir de carne de cañón. No, no es así. No es carne de cañón. Esto es una lucha pacífica contra el mal y contra esa gobierno absolutamente genocida que han llevado a la miseria de todo tipo, material y espiritual y moral y humana y todo, a nuestra patria por 65 años. Para enfrentarlos, tenemos que buscar en la historia qué ha pasado y cuáles son nuestras mejores herramientas. En la lucha no violenta, oigan estos datos. Por ejemplo, yo junté, en Túnez, en la lucha no violenta hubieron 221 muertes. En Bahrein hubieron 54, se dieron 54 muertes hasta donde pude computar. En Egipto se dieron 875 muertes por la represión de esta lucha no violenta. Pero en cambio, en las luchas violentas, en Yemen, por ejemplo, ya llevan más de 1900. En Libia, más de entre 20.000 y 50.000 muertos. En Siria, entre 20.000 y 40.000 muertos. Entonces estamos hablando que las diferencias son abismales entre una y otra. ¿Por qué? Porque eventualmente la lucha no violenta, cuando usted tiene un pacifista o no un pacifista, un activista por los derechos humanos no violento enfrente, es más difícil la represión. Es difícil ante sus mismos cuerpos de represivos, porque no es sencillo. Es difícil ante el mundo, ante sus aliados, ante quienes lo justifican, ante la prensa internacional, que no ve igual, ante los que no se involucran en esa lucha como la mayoría del cubano, porque el cubano sigue en mayoría siendo indiferente a esta lucha contra la dictadura, que es una lucha de vida o muerte. Los que están en Cuba siguen perdiendo vida todos los días, cada segundo, cada hora, cada año que pasa, perdieron 5 o 10 años de felicidad. Porque los que hemos salido de Cuba, que somos personas libres, que somos cimarrones libres, sabemos lo que se vive en libertad, lo lindo que es comer lo que tú quieras, ir a donde tú quieras, expresarte como quieras, tener la libertad de tener una vida plena,
de escoger verdaderamente tu futuro, que no tengas trabas a los negocios, que te respeten la propiedad, que te respeten la libertad, la vida, en fin. Esto no tiene precio, pero quiero seguir con otras cosas. ¿Cuál es, qué tipo de gobierno sale de las dictaduras violentas y cuáles salen de las dictaduras no violentas? Pues nada, de las violentas generalmente salen dictaduras, otras dictaduras. De eso hablamos un poco ayer. Y de las no violentas salen más tendencias democráticas, que eso es algo que hay que tener en cuenta. Hay menos muertes, hay más democracia, eso es innegable, eso está en la historia y podemos debatirlo cualquiera que quiera entrar al canal y debatirlo. Y además se regresa menos a la violencia, porque cuando el recurso suyo ha sido la violencia, violencia engendra violencia. Por lo tanto, tenemos muchos factores a favor de esta lucha y entre ellos está en que creamos ciudadanos. El cubano, una de las razones por la que no es libre aún, es porque desgraciadamente no estamos listos para ser libres. El cubano no está capacitado para ser libre porque no entiende sus razones. Y de eso vamos a hablar rápidamente ahorita. Solamente para terminar con un dato, que es algo muy interesante que quiero compartirles, y es los porcientos de participación. A ver, los porcientos de participación que se requieren para que una lucha no violenta, a través de la historia estoy hablando, tenga un desenlace efectivo, entiéndase, o bien tumbar el régimen, o bien cambiar las cosas de una forma que sea un éxito, como forzarlo porque tenemos poder a las elecciones verdaderamente libres y controladas, no esto que pasó en Venezuela, que ellos siguen el poder y hay muy poca negociación, por esto que pasa, que vamos a hablar ahorita. Los resultados en la participación de la lucha no violenta, la participación que se necesita es bien baja. Oigan estos datos. De 2.5 a 5% de la población garantiza que sea mitad y mitad de éxito. Más de 5%, el régimen ya comienza a destruirse. Y de un 7% a un 10%, el éxito es prácticamente garantizado. A través de la historia. Estos son datos históricos que le estoy traduciendo y le estoy poniendo en bien básica información. ¿Por qué? Porque ningún gobierno puede mantenerse cuando el 10% de la población está haciendo acciones o está teniendo acciones válidas y objetivas en la lucha no violenta. Y esto es a través de la historia. ¿Cómo se traducen estas cosas? Quiero ponerle un ejemplo bien claro. Y es un ejemplo que yo siempre pongo a mis amigos cuando hablamos de este tema. Eh, en Irán, cuando las luchas no violentas del 78 al 79 que le ponía ayer, eso se le reconoció como en la historia como la revolución de los 100 días. Oigan qué interesante. Los primeros 90 días, según los datos que se tienen hoy en día, fueron destinados a protestas masivas en las calles. Fue algo bien orgánico, no tenían todo el ABC este que les voy a dar hoy, con 198 métodos diferentes, agrupados en 3 grupos diferentes, en fin, eso vamos a llegar ahorita. Pero oigan el caso de Irán, cuando derrocaron al Shah, que fue la última monarquía que existió en Irán, hasta que vino esta teocracia y todo se malogró por otras razones. Pero bueno, en Irán, en la guerra de la revolución de los 100 días, que se le conoce así en la historia, los primeros 90 días hubieron manifestaciones masivas. ¿Qué pasó? Mataron la fuerza represiva del Shah a una persona. Eso que provocó un funeral que se hizo público. Eso fue otro tipo de protesta masiva. Este funeral público que se pasó después de los 90 primeros días, oiga, en otros 10 días se acabó el régimen, pero oigan cómo pasó la cosa. Este funeral público generó actos represivos más crueles. Hubieron miles de muertos. Esto involucró a los trabajadores del petróleo, que es un sector importantísimo de la economía y la sostenibilidad del régimen en Irán y de la economía iraní, el petróleo. Los trabajadores del petróleo fueron a huelga, no fueron a trabajar. ¿Qué hizo el régimen? Obligó a su policía política a ir casa por casa a buscar a los trabajadores para llevarlos a trabajar. Los trabajadores fueron al siguiente día, pero en vez de trabajar a la velocidad normal, lo que hicieron fue trabajar a media marcha, que esa es otra forma de lucha no violenta, donde usted trabaja lento, a propósito, provocando baja producción. ¿Qué hicieron? El tercer día no fueron a trabajar el sindicato de los trabajadores del petróleo. El Chavo volvió a mandar a los represores, a la policía política, a sus cuerpos de represión, a las casas, casa por casa, oigan bien, a buscar a estos trabajadores, porque esta economía, sin esto la economía se cae, sin este renglón importante de la economía iraní y del régimen monárquico del Shah, el último que hubo en Irán. Fueron a buscar a las casas el cuarto día.
Fueron a trabajar el otro día, trabajaron a media marcha. Fueron el quinto día, no trabajaron. Y ya entonces, cuando mandaron a reprimirlo y a buscarlo a las casas, sencillamente no fueron porque se dieron cuenta que era demasiado. ¿Qué pasó? El régimen se cayó. ¿Y por qué se cayó el régimen? Porque ni la policía seguía las órdenes que les daba el Shah. Se derrumbó el régimen y después vino en la teocracia porque vino Khomeini que estaba en el exilio y es otra historia. Pero donde quiero llegar es que con un pequeño sector de la sociedad se pudo conseguir mucho y se pudo conseguir mucho como pasó en los países exsocialistas, en el bloque de Europa del Este, todos estos países del Báltico que les estuve diciendo ayer, la misma Ucrania, Polonia, que es el ejemplo del libro que yo siempre pongo, cómo pasó, estudien esto para que ustedes vean la importancia que tiene y las consecuencias que tiene cuando uno derrumba el poder. La lucha no violenta es muy sencilla y la voy a explicar de una manera muy simple como yo la entendí y como yo quiero que ustedes la entiendan. Este es el poder, esta libreta que yo tengo aquí. La lucha armada va contra el poder. Es decir, es una lucha directa contra el poder para derrumbar, sea por golpe de Estado, sea por lo que sea. La lucha no violenta, en cambio, en vez de ir directo contra el poder, lo que hace es ir contra los pilares del poder. ¿Qué sostiene ese poder en una sociedad? Ya sea la policía, ya sea el partido, ya sean, no sé, estas organizaciones paramilitares que tienen, ya sean los CDR, ya sea la injusticia, el Ministerio de Injusticia en Cuba, ya sean lo que sea. Entonces, la sabiduría del luchador no violento es identificar en qué se sostiene el régimen, los medios de comunicación, cómo ir contra los medios. Por eso hacemos programas como este. Por eso Taola, que es un genio y un patriota y alguien a quien yo admiro mucho, a pesar de su forma de ser, porque aquí cada cual que piense como quiera. Pero Taola hace una labor fantástica contra los medios de comunicación como lo hacen todos los influencers. Los que yo siempre cito en mi programa. Mi hermano Brian, un acere pensante, Eliezer, todos. Carlito Madrid, la señora de las emociones, todos. Pues nada, ¿qué hace la lucha no violenta? La lucha no violenta va contra estos pilares y a medida que los va quitando los pilares, el régimen se sostiene menos hasta que el régimen cae. Pero lo mejor que tiene la lucha no violenta, y es la parte donde yo quiero llevarle el mensaje a mis hermanos en Cuba, y lo abro a debate. Esto lo podemos debatir porque hay mucho más información que obviamente por razones de tiempo no puedo darles, pero lo mejor que hace la lucha no violenta es que estos pilares lo pasa de servirle a la dictadura a servirle a las fuerzas democráticas. Porque con el ejemplo de la lucha no violenta, se van dando cuenta estos pilares los que sirven. Hay muchos que no sirven. Y yo no soy del perdón. A mí, que no me hable nadie de perdón cuando hay tantas víctimas y tantos victimarios que tienen que pagar con sus consecuencias civiles y penales y responsabilidades ante la vida y ante todo, ante el pueblo de Cuba. Para que haya de verdad paz, tiene que haber reparación. A mí no, esto no es perdón, no me confundan. Estos pilares van a servir en la democracia, porque muchos piensan, y siempre que yo hablo de este tema con personas, los intelectuales o pseudo intelectuales en Cuba, que muchos son solo marionetas porque les siembran ideas para que las repitan y no se dan cuenta a quién sirven. Eh, yo siempre digo a ellos que en una Cuba futura sí va a haber policía. Van a haber policías de bien, no todos los policías, obviamente. Si bien hay un 80% de esbirros y gente que yo no sé cómo pueden pertenecer a una institución que reprime al pueblo cubano, hay siempre personas, muy pocas, pero como mismo pasa en la masonería, que hay personas que no representan los valores de la masonería, también pasa el sentido contrario, porque en un colectivo humano no cabe la perfección hacia ninguna parte. Y hay muchos de ellos que van a colaborar con la libertad. Y muchos de ellos que no tienen las manos manchadas de sangre, trabajan quizás en puestos administrativos o de otra especie y no tienen que ver directamente más allá que el cubano normal con la represión y servirle de utensilio a esa dictadura. Pues nada, esas estructuras pasan de servir a una dictadura a servir a una democracia o a servir a un pueblo, a un país, porque al final les digo algo, familia, nosotros todos somos víctimas del sistema y no tiene sentido luchar víctimas contra víctimas. Al final tenemos que entender quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas. Los victimarios se conocen. Yo conozco a cada juez y a cada fiscal, ahí están las sentencias en Santiago de Cuba y algún día nos veremos las caras. Y yo conozco a cada uno de ellos que tiene sus manos manchadas de sangre, porque hay que ser muy inmoral, muy anticubano, muy antihumano, muy antijurista y muy todos los antis que existan
para poder sentenciar a un joven, a una joven de 22 años, a una cadena de más de 20 años o mantenerla en esta opresión, hay que ser muy de verdad para emitir ese auto donde tú mantengas a esa persona en privación de libertad, que es el segundo derecho más preciado de un ser humano, por escribir algo en las redes sociales. Usted tiene que pagar. A esas personas no me refiero quizás al secretario, o quizás a otra persona que tenga que ver con otras posiciones en estas estructuras de poder que van a ir pasando de un lugar a otro. Pues nada, dejando esta explicación por sentada, ya vamos a ir con qué consolida exactamente una lucha no violenta. Y son tres factores que quiero que, aquí lo voy a poner muy rápido, por supuesto, no los voy a leer, no los voy a explicar, solamente quiero que los vayan dejando ahí porque sé que este programa lo vamos a cortar después, esta serie de 3 programas que estoy haciendo de la lucha no violenta, de la campaña no violenta para ayudar a mis hermanos. Este es un conocimiento que viene de estos libros que les cité anteriormente. Primero, se consolida a través de los mismos participantes que van aprendiendo, van tomando confianza. El valor no es ser violento solamente, familia. Para ser valiente, para ser de verdad una persona de principios, no se determina solamente por la violencia es fácil. Es muy fácil ser violento. Violento es cualquiera. Todos lo hemos sido en una parte de nuestra vida y más lo que nacimos en esa sociedad que es una aldea. Ahora, aprender a ser no violento cuando el instinto natural te dice serlo, requiere de mucho entrenamiento. Por lo tanto, se consolida a través del aprendizaje de los miembros, de los participantes en la campaña no violenta. Esa es una forma. La segunda es con los adversarios, lo que le contaba anteriormente. Cómo tú vas haciendo entender a ese adversario que todos somos víctimas de ese sistema. Que usted que está pasando el servicio militar, en un caso muy notorio en Cuba, que es un joven que no tiene nada que ver con la dictadura, pero que obligatoriamente para hacer su universidad lo obligan a hacer este año, como tuve que hacer yo en el JT, y también tengo mis historias ahí. Para pasar a la universidad tuviste que pasar el servicio militar obligatorio, que es una vergüenza, que eso nada más que pasa en un estado totalitario como el cubano. Aquí en Estados Unidos, usted va o no va al Army, si a usted le viene bien. Si usted es capaz de tener excelentes notas o usted sencillamente no quiere no tiene esa vocación o no quiere hacerlo, no lo hace. Entonces, esto solamente lo hacen estados en emergencia que están en situaciones de guerra o estados totalitarios que mantienen al pueblo en esta constante complicidad o haciéndolo cómplice de su barbarie. Pues nada, en relación a los adversarios de la campaña, es una forma muy importante de consolidación porque ahí van aprendiendo que somos víctimas ambos y que ambos al final tenemos un enemigo en común. Por eso es que usted ve que en las luchas no violentas a través de la historia han puesto un clavel o una margarita o una rosa en los fusiles, porque en la estrategia de la lucha no violenta yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Checoslovaquia, donde ellos inteligentemente sabían que lo iban a reprimir en las marchas y colocaban delante a las mujeres en la marcha. Después a los veteranos de la policía, por ejemplo, para que los represores vieran personas no agresivas al principio. Y entonces los más fuertes en el medio, los más jóvenes detrás, que eran los más impulsivos. Y así trataban de controlar esto que es muy difícil en las masas, que es a veces controlar la disciplina de la no violencia. Eso es muy importante. No tirar una piedra, no hacerla. Siempre había un borracho que trataba de tirar una piedra y ellos siempre manifestaban su rechazo a la violencia porque al final esto es una lucha pacífica por el bien. Dios está con nosotros. Y les aseguro algo, mis hermanos, no hay régimen que soporte paralizado un país 10, 15 días. La revolución que le contaba a Iraní de los 100 días, en 10 días se resolvió. Después que participaron varios, se involucraron varios sectores de la sociedad. Vamos a pasar a otra diapositiva que nos da los mecanismos de cambio para los que se ponen a la lucha no violenta. Hay 4 mecanismos, mejor dicho. Uno es el de conversión, que es este que le decía con el enemigo o con el supuesto contrario, que se convierte a esta lucha no violenta porque entiende lo que estamos haciendo. Ese es muy poco probable, pero pasa. Otro es la coacción, que es donde este individuo se somete a nuestra presión, porque entiendan siempre, y eso yo lo sé por empresario, en una negociación solamente tú participas cuando tú tienes algo que imponer y ofrecer, porque no es solamente ofrecer. El luchador pacífico en Cuba hasta ahora, como pasa en Venezuela, si Maduro decide no reconocer al presidente electo en elecciones democráticas, sencillamente no lo reconoce los luchadores pacíficos no tienen cómo obligar a Maduro a hacer lo contrario. Hasta ahora estamos
siguiendo muy de cerca las noticias con María Corina Machado, que sigue ahí plantada y dando un ejemplo de una mujer muy valiente y una patriota venezolana que ojalá aprendamos de ella. Pero a donde voy es, la coacción es un elemento muy importante en la lucha no violenta, porque el dictador tiene que saber que si él falla en nuestras peticiones va a tener unas consecuencias y unas consecuencias a las que va a temer, unas consecuencias que le vamos a paralizar el país en cada sector. Imagínense ustedes, imagínense solamente un día en que nosotros paralicemos el transporte de toda Cuba, o por lo menos los principales, porque todos esos choferes son víctimas de esa dictadura. Y a través de la lucha no violenta, de los predicadores, que ojalá este trabajo que humildemente hago los inspire y los motive a organizarse, entendamos que hasta que no paremos este karma cubano, no vamos a salir de esa dictadura. Esa dictadura se cayó. Somos nosotros los que tenemos que entender las herramientas con que contamos y el poder que tenemos para acabar con ellos de una vez y por todas. Pues nada, la segunda es la coacción. La tercera es el acuerdo. Pero un acuerdo, como le digo, un acuerdo donde la otra parte, porque estemos claros, la negociación con la dictadura no es posible si no tenemos una posición de poder. Y a veces más poder que la dictadura, pero que la única negociación es donde ellos se tienen que ir del poder. En Cuba no hay otra negociación, no hay que dame tiempo, no hay que vamos a... No, no, no. Ellos tienen que pedirnos a nosotros la negociación y si nosotros queremos, negociamos o no con ellos. Porque la única negociación posible después de 65 años de ejemplos, vaya, indescriptibles de la precariedad, la miseria, cómo han acabado con nuestras libertades y nuestra nación, no requiere de más negociación. Ustedes se tienen que ir del poder, basta ya. Basta ya de tener a jóvenes, a hermanos detenidos, de someter a presión a nuestros activistas políticos que son pacíficos y lo único que piden es el bienestar de todos, de los familiares de los represores que después están aquí pidiendo asilo político y diciendo que los engañaron, de todos estos periodistas. ¿Qué pasaría si los periodistas no van a trabajar un día en la televisión cubana? El Floirán Arecibia que es un esbirro de esa dictadura, un títere más como Díaz Canel, que debería darle vergüenza. Vergüenza debería darle cuando se pare en un espejo y se mire en un espejo, porque al final podemos engañar a todo el mundo, pero no a nuestra almohada, no a nuestra conciencia, no a nuestros hijos, porque todos ellos tienen familiares que se fueron y por algo lo tienen, que no resisten las prebendas que le da esa dictadura para que hagan sus inmoralidades y su, en fin. Seguimos con el último, por favor. El cuarto es la desintegración del régimen. Esto es uno que agregó Gene Sharp al final de la experiencia de 1989 con el campo socialista. Esto él no lo tenía todavía previsto hasta que se dio cuenta, porque los primeros libros de este señor vienen de muy atrás. Y él se dio cuenta en el 1989 que debía agregar la desintegración, porque es cuando se desintegra el régimen, porque precisamente esos pilares se derrumban todos. Cuando usted ataca esos pilares que sostienen el poder, que eso es algo muy interesante, y una cosa de la que no le hablé, déjeme ver si las fuentes del poder, si las tenemos, por favor, para poner en fuentes del poder. Esto es muy interesante. Miren, miren acá, por favor. Ok, las fuentes del poder, ¿cuáles son las fuentes de las que se vale el poder? ¿De dónde sale el poder de un Estado, de un gobierno represor, de una dictadura? ¿De dónde sale? Y esto está acá en este libro. Todo esto se ha investigado. Ya les digo, Gene Sharp era un genio. Una persona que aportó más a la humanidad que mucho, vaya, que es increíble, que el que inventó el AKM, o el que inventó el TNT. Pues nada, la autoridad es la primera fuente del poder. La gente cree que es un poder legítimo y que tiene poder moral de obedecerlo. ¿Por qué? Porque me lo impusieron mis padres, porque salieron en elecciones que sabemos todo que son manipuladas y que son elecciones que no son libres, pero bueno, por esa razón yo reconozco la autoridad y me tengo que someter a ella, que es lo que piensa el cubano siempre. Esa es una fuente del poder. Si usted dinamita o va contra esa fuente del poder, usted puede tumbar ese pilar y la manera de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo. Lo hace mi hermano el Chucho del Chucho, lo hacen tantos y tantos youtubers todos los días poniendo sus mentiras en las redes sociales y exponiendo las razones de lo que pasa en Cuba. El segundo son los recursos humanos. Los recursos humanos que no son más que todos los profesionales, todos los de los sectores, diferentes sectores. ¿Qué pasa si los campesinos dejan de trabajar una semana? ¿Qué pasa si dejan de producir? ¿Qué pasa si los ingenieros dejan de ir a las fábricas, a las pocas que quedan? ¿Qué pasa si los trabajadores del turismo? Porque esa es otra cosa. Y quiero que lo entienda, familia. En Cuba hay una cadena
de venganza universal y no nos damos cuenta que todos formamos parte de un mecanismo que tiene que parar. La dictadura no son solamente, y esto lo digo siempre y lo repito, porque es importante. La dictadura no son solamente los dictadores, son todos los que colaboran con la dictadura. Y se colabora siendo médico, se colabora siendo jurista, se colabora siendo periodista, siendo economista, siendo campesino, siendo chofer, siendo trabajando que sea en las carnicerías, en las bodegas, si es que existen todavía, en la panadería. ¿Qué pasa si usted detiene su sector? Para esto tenemos que organizarnos y para esto tenemos que actuar. Esos son los recursos humanos con que cuenta una dictadura y con que cuenta el poder. Lo otro es el conocimiento y las destrezas. Usted puede, de manera inteligente, romper esta fuente del poder. Porque aunque usted tenga un conocimiento, a lo mejor da la información tarde, a lo mejor la da a media, a lo mejor ese dictamen que usted está preparando no lo hace con todos los datos que ayuden al poder a entender lo que está pasando, en fin. Esto es otra forma y otra fuente del poder. Los factores intangibles, esto es muy importante, los factores intangibles son los psicológicos, los ideológicos, esta campaña que hacen ellos a través de esta ideología marxista absurda, que es una ideología que fracasó desde el principio y que la han empleado para sus fines, pues estos son los factores intangibles, los factores psicológicos, estas cuestiones que pasan con nuestros niños. ¿Qué pasa si los padres dejan de mandar a los niños a las escuelas? ¿Qué pasa si los maestros dejan de ir y paralizan el sector completamente? ¿Qué pasa? Todos somos víctimas, tanto padres como niños, como maestros, como choferes, todos somos víctimas. Y si no actuamos como víctimas, van a seguir habiendo victimarios que se aprovechen de nuestra colaboración e indiferencia. Los recursos materiales. Esa es otra fuente que ahí entra el factor de las remesas, familia. Si paramos la remesa, paramos los recursos materiales con que cuente ese régimen. Y esto tenemos que entenderlo. Ahí tenemos participación en el exilio. ¿Cómo el exilio va a tener tan poca memoria? Porque esa es otra cosa que pasa con el cubano. Tenemos memoria muy corta, memoria de pez, que diría aquel. Tenemos una memoria que no comprendemos que esa dictadura no produce nada y que solamente se mantiene con los millones de dólares que entran en remesa, que van supuestamente a nuestros familiares, que lo que al final terminan creando indiferencia entre ellos porque terminan separándose del resto que está sufriendo, que no recibe remesas, que existe un amplio sector que está muriendo de hambre porque no tiene remesas, no tiene recursos materiales, pero que además de eso que le mandamos a los familiares para que adopten estas actitudes que son realmente vergonzosas e inmorales, terminamos sosteniendo esa dictadura porque el 80% del valor de ese dólar o de ese euro que mandamos va a la dictadura, a sus cuerpos represivos, para reprimir a sus hermanos. Pues nada, y por último las sanciones. Si nosotros entendemos que no nos pueden apresar a todos, no nos pueden violar los derechos a todos, que no hay cárceles en Cuba, y de eso vamos a hablar en programas sucesivos. Ustedes van a ver los datos. Les voy a poner aquí provincia por provincia las cárceles que hay hoy y las que había antes, para que ustedes vean lo que nos han hecho. Porque el cubano lo que tiene que darse cuenta es lo que nos hacen con datos. Ahí, como dice mi hermano Carlito Madrid, datos no ideas. Porque las ideas se discuten, los datos no. Ahí le vamos a poner los datos para que usted vea. Pero bueno, estas son las fuentes del poder. Quiero enseñarle otra diapositiva que no sé si la tengamos preparada, producción, que son los motivos para obedecer, creo. Que es muy interesante también. Aquí está. Las motivaciones para obedecer. ¿Por qué las personas obedecen? Y esto es algo que si entendemos cuáles son, la identificamos, porque de todo esto lo que se trata es entender de qué estamos enfermos para poder tomar la medicina adecuada. Si hacemos esas dos cosas, somos libres, familia. Y somos libres muy pronto y los datos están ahí. Esto es una herramienta que ponemos en sus manos. Ya les digo, son 198 métodos, que no hemos llegado a eso, pero todo esto te da una imagen de lo que es preciso hacer. Y además me brindo para las organizaciones del exilio que quieran recibir conferencias de esto. Estoy aquí para ustedes. Utilícenme, pero además yo le estoy dando mis fuentes. Yo no soy ningún científico, yo no soy ningún intelectual. Yo solamente estudio y de verdad que quiero buscar soluciones al problema Cuba. Y el problema Cuba se encuentra en las soluciones a través del conocimiento. Solo eso nos hace diferente de esa dictadura. Solo la verdad nos hará libre, dijo aquel. Bueno, vamos a las motivaciones para obedecer. ¿Qué motivaciones tiene el pueblo para obedecer al tirano? Una, hábito. Es un hábito de generación en generación, primero por nuestros abuelos, luego nuestros padres, y así es un hábito decir, bueno, ya, Díaz-Canel está ahí, ese es el que es. Es mentira, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a pasar después? Pues va a pasar algo bueno, se los aseguro, porque estamos preparando una nación diferente, una patria como la que soñó Martí,
con todos y para el bien de todos. Por eso yo hablo siempre acá de que a mí no me van a ver en lucha contra otro influencer, a mí no me van a ver hablando mal de nadie. Con el que yo tenga problema yo lo llamo. Y el que tenga problema conmigo que me llame si quiere, sino que hable lo que quiera. Si en definitiva a mí no me importa, las palabras se reciben según de quien vengan. Pero bueno, ¿a dónde vamos? Las motivaciones para obedecer. Primero el hábito. Después el miedo a las sanciones. Hay miedo, claro. Ellos hacen cosas ejemplarizantes para que usted tenga miedos a las consecuencias, a las sanciones que te pueden poner porque hay un aparataje completo al servicio de la dictadura. De entre los mismos victimarios, porque ese es el trauma cubano. El karma cubano es que el 80% de los victimarios son también víctimas. Y eso es una realidad. El 80 o más por ciento de los mismos represores son víctimas. Es una cúpula pequeña de la población y de los victimarios. Es una cúpula pequeña, menos de un quinto de esos victimarios que realmente se benefician del sistema y son muy poquitos, un 5% de esos victimarios que de verdad son parte de la nomenclatura del poder y lo sabemos. Miren a los casos de los hijos de los dueños de Cuba, del Sandrito Castro, de la Mariela, del Cangrejo, de los demás osiuros estos crustáceos y demás especies que están pegadas de la teta del poder y que nos mantienen sojuzgados. Pues nada, miedo a las sanciones. Obligación moral. Creemos que por obligación moral, porque nos han metido en la cabeza que la patria, cuando a mí me habla alguna ciberclaria que me dice, oye, tú eres una apátrida, tú, como me pusieron un comentario que no he hablado de eso porque hoy no es el día, pero me puso uno por ahí, tú hablas mucho, este señor apoya mucho a Martí, pero está del lado de la bala que lo mató. ¿Sabrá él la bala que mató a Martí? Me pregunto yo, porque él no es específico en su comentario. Y eso es lo que nos pasa. Nos adoctrinan a creer que moralmente está bien apoyar esa dictadura y obviar lo que hace mal. Hay una teoría del idiota que después se las voy a dar, que es muy interesante porque tiene que ver mucho con lo que pasa en Cuba. Pero bueno, vamos a pasar de eso porque estamos hablando de las motivaciones para obedecer. Lo otro es la identificación psicológica con el gobernante, algo así como el síndrome de Estocolmo, cuando tú comienzas a justificar a tu opresor. Esa es la identificación psicológica que tienen muchos de nuestros padres que son víctimas. Porque el caso de mis padres, yo siempre digo que me han traicionado, que me siento traicionado por ellos, que para mí es una vergüenza y algún día lo hablaremos o lo hablaremos en otra vida, si existe otra vida y nos encontramos, porque yo a Cuba no regreso, pase lo que pase, hasta que no se caiga esa dictadura y liberen a mis hermanos y haya un régimen que respete al ser humano. Pero bueno, la identificación psicológica que tienen mis padres, que tuvieron estos padres o que tienen estos padres que envían a los niños que vimos ahorita en el post de Dantes en Facebook, que lo envían a hacer los trabajos estos obligatorios, que ni siquiera son voluntarios, la voluntariedad no existe en el socialismo, es todo obligado. Tienen identificación psicológica con su captor, con su carcelero, y eso tenemos que romperlo. Cuando entendamos estas motivaciones, vamos a ir rompiendo la zona de indiferencia, que es la zona donde nos quieren a todo bueno, nos enseñan a creer que las cosas en Cuba, cada vez que yo hablo con un cubano y me dice, las cosas en Cuba no cambian, olvídate de eso, eso le faltan 100 años más, si tú vas allá y todo el mundo está de vacaciones, todo el mundo está riéndose, oye, no, reciben 20 dolaritos y con 20 full ya resuelven el mes, ya estamos, ya, olvídate de eso, si la gente no está pesada droga, tenemos mucho, pero estamos muy ocupados buscando comida, que la corriente, que el agua, para estar pensando en lucha no violenta ni ninguna trova de esa. No, no, no. Esa es la zona de indiferencia donde te quiere el régimen. Eh, los primeros pasos para lograr algo en la vida es creértelo, es visualizarlo. Yo algún día le hablaré de mi historia personal, pero solamente a través de esa visualización de la ley de atracción que existe, de esa forma de actuar ante la vida donde tú, sin tener un jardín, compras una regadera, como dice Ricardo Arjona en una de sus canciones, una podadora, donde tú eres capaz de soñarlo, visibilizarlo, visualizarlo, trabajar por ello, empeñarte y lograrlo. Si tú te convences, todas las cosas que fueron imposibles solamente han sido posibles porque hubo un loco que de verdad creyó en ellas, creyó que eran posibles, que se podía lograr. Pues salga de esta zona de indiferencia, que lo único que está pasando, producto de esta motivación para obedecer, es que usted pierda su vida sin dientes, como esos ancianos que están haciendo famélicos colas para, que lo hemos visto acá, y de esas personas, a mí no me hable más que te quitaron gramos en el pan, más te tiene que quitar, más te tiene que pasar si tú estás siendo indiferente con tus hermanos que están dando la vida por ti.
No me hables más de que te falta zapatico al niño para ir a la escuela, de que no te mandan lo suficiente, porque esa es otra cosa que tiene el cubano. La culpa no es de la dictadura, es de lo que nos fuimos, porque nosotros tenemos que garantizarle a ellos eternamente la solución a sus problemas. Nosotros tenemos que regalarle la libertad. El cubano está sentado, indiferente, no creyendo en nada, no apoyando a nadie, no haciendo lo que tiene que hacer, esperando que venga un marciano y le traiga la libertad y se la regale porque ellos son bonitos, porque nosotros los cubanos somos especiales. La libertad es responsabilidad, mi brother. Familia, la libertad solamente viene de la responsabilidad. Yo una vez se lo dije acá. Hubo un pensador que dijo, si en New York, que es la costa este de los Estados Unidos, está la Estatua de la Libertad, hay que hacer una estatua de la responsabilidad en California, que es la costa oeste, porque solamente la libertad se contrapesa con la responsabilidad. Usted solamente va a ser libre el día que sea responsable todos los días por su libertad. Yo lo soy. A mí nadie me regala nada. A mí nadie viene y me ofrece nada para hacer nada. Nadie me obliga a hacer lo que yo hago. Yo lo que hago lo hago por convicción y soy libre de una forma que ustedes... Hay cubanos que desgraciadamente han muerto y van a morir sin saber lo que es ser libre. Y eso a mí me duele mucho porque cuando yo estoy haciendo en mi barbecue, mi churrasco, tomando lo que quiero, haciendo lo que quiero, yo siempre pienso viajando a donde quiero. Yo he ido a más de 40 países siendo libre, visitado más de 40 países en el mundo, cuando yo no podía ir ni de Santiago a La Habana a veces, porque el salario no me alcanzaba en mis tiempos. Ahora es peor. En fin, el último era la falta de confianza en sí mismo. Al cubano le han educado a no tener autoestima y tenemos que entender el poder que tenemos, cubanos. Hermanos míos, el poder está en nosotros. Como dice el B, si nadie obedece, nadie manda. El poder depende de que yo te obedezca. Si usted no tiene a quien mandar, a ti nadie te obedece. Tú no tienes poder, tu poder se destruye. Quiero ponerle un video que es fantástico para mí. Yo no soy muy fanático de las películas porque todo el que le gusta la historia sabe que Hollywood lo que dice o es mentira o es manipulado. Esto es una serie de HBO, HBO en Estados Unidos, para los que me ven que hablan inglés y que se deben estar riendo de lo que estoy diciendo, porque esto es de Game of Thrones, que es Juego de Tronos en español, que es una serie muy famosa que marcó un hito durante varios años. Acá paralizaba Estados Unidos los domingos. Yo me citaba con mis amigos a verlo en la casa, en la premier, en fin, cada vez que lo sacaban cada capítulo porque era de domingo en domingo. Y hay una escena que yo siempre recuerdo mucho cuando hablo del poder. Y es una escena que define el poder. Para los dictadores, siempre el poder ha sido una cosa, pero oigan bien, y esto es una frase de Jim Sharp, el dictador nunca es tan fuerte como cree, ni el pueblo es tan débil como piensa que es. Y esto es con relación a la indiferencia y a esta falta de confianza y autoestima en nosotros mismos. El cubano no quiere ser libre a veces porque piensa que siendo libres no vamos a ser capaces de autoabastecernos de la miseria que nos da el comunismo en Cuba, de esa migaja que nos suelta de salud, de esa basura de educación con que adoctrinan a nuestros hijos, de esa basura de pan que nos dan y esa corriente cuando le da la gana, que en el mundo entero la electricidad es un negocio. ¿Cómo rayos un negocio va a ser una precariedad en un país donde las empresas de electricidad en el mundo entero hacen negocio de darle electricidad al pueblo? Se fajan entre ellas, donde hay más de una empresa, a ver quién es la que tú contratas. En fin, es una locura. Pero bueno, ¿a dónde voy? Quiero ponerle esta imagen, este video, donde se define el poder. Oigan bien y ahora se los explico. Afecto. Y cuando ese afecto acaba conociéndose, bueno, Súbelo un poco que no se es oye una casi. situación embarazosa, desde luego. Y más en una familia importante. Esas familias a veces olvidan una simple verdad. Pienso yo. ¿Y qué verdad es esa? El conocimiento es poder. Prendedlo. Degolladle. ¡Alto! Esperad. He cambiado de idea. Soltadlo. Dad 3 pasos atrás. Volveos. Cerrad los ojos. El poder es poder. A ver si podéis pasar un tiempo lejos de vuestras monedas y vuestras putas. Bien. Para
Pues esto es algo que es una moraleja muy importante. Oigan lo que pasa. Este es Littlefinger, que es Meñique, creo que en la versión español, con Cersei, que es la reina de una de las ciudades del reino en que se da estos hechos, esta serie. Pues Cersei está conversando con este Meñique y Meñique le dice, oiga, recuerde que el conocimiento es poder. Eso lo hemos oído mucho. Y Cersei siendo la reina, teniendo el poder, la dictadora, la monarca, le dice a los guardias, aprésenlo, dególlenlo, paren, den 3 pasos atrás, den la vuelta, cierren los ojos. No olvides, el poder es el poder. Como decía el dictador chino Mao, el poder nace de la boca de un fusil. Pero eso es lo que piensa, esa es la versión de los dictadores como Cersei. Pero en realidad, el poder depende de todos y depende de los que obedecen al poder, más allá de que el poder sea el poder y venga de la boca de un fusil. Porque como les dije anteriormente, el dictador nunca es tan fuerte como dice que es. Incluso cuando más tiene actos represivos, es demostrando que más débil se encuentra. Por lo tanto, cuando más oscura es la noche, cuando está llegando el amanecer. Tengamos eso presente. Seamos conocedores de lo que está pasando en Cuba, de nuestra función, de nuestro poder, y que si nadie obedece, nadie manda, como dice el B de los aldeanos, mi venerable hermano el B, bien. Y nada, vamos a pasar ahora al meollo del asunto. Estas son las categorías de los métodos de lucha no violenta. Se dividen en 3 grandes grupos. Ok. En los métodos no violentos, que son 198, oigan bien, se dividen en 3 grandes grupos. El primero es la protesta y la persuasión, que tiene 54 métodos que vamos a ver a continuación. El segundo es la no cooperación, que tiene 103 métodos divididos entre la no cooperación social, que tiene 16 métodos, la no cooperación económica, que tiene 49 métodos, y la no cooperación política, que tiene 38 métodos. Y por último, la intervención, que son 41 métodos divididos entre la intervención de carácter político, psicológico, físico, social y económico. Pues nada, esto como a modo de didáctico lo traté de resumir así para que lo vieran, pero ahora les voy a enseñar poco a poco cómo es que se efectúan cada método y cuáles son. Vamos a ponerle todos y cada uno de los métodos que vienen en los libros. Aquí está. Vamos a ir pasándolo poco a poco. Por supuesto, son 198, no me voy a dedicar a explicarlo todos, pero quiero que se den cuenta que existen, que están ahí, que son posibles, que los podemos llevar a cabo. Si quieren, vayan deteniendo la imagen, porque no quiero que el programa, ya llevamos 2 horas de programa y no quiero hacer algo muy tedioso. Hemos hablado de varios temas hoy, pero aquí los tienen. Cada uno de los métodos que se pueden hacer, dónde se puede hacer, los métodos de no cooperación social que son muy importantes, no cooperar, es decir, los boicots, las huelgas, estos métodos que implican que no mandemos remesas, que no colaboremos la huelga de brazos caídos, como se le conoce a veces. A la cabeza yo convoco a mis hermanos masones para que de una vez por todas hagan por sus hermanos presos. Aquí vemos los diferentes métodos, huelgas industriales, las huelgas restringidas, en fin, pueden pararlo, pueden verlo, tomarle screenshot, mandárselo a sus amigos, estudiarlo. Si tienen alguna necesidad para las organizaciones pro derechos humanos, yo sé que muchos han trabajado estos temas. En YouTube creo que hay algunos videos de algunos hermanos que han hecho, compatriotas que han hecho esta labor antes. Solamente decirle, aquí me tienen para colaborar con ustedes, Cuba Decide, Carlito Madrid, creo que también tiene algunos programas muy interesantes acerca del tema. En fin, aquí están los 198 métodos de lucha no violenta que se pueden llevar a cabo en las protestas pacíficas y que les aseguro, familia, si todos los llevamos a cabo y todos aprendemos, nos entrenamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, en esto puede participar todo el mundo, no necesita ser un santo, usted solamente, porque además una de las cosas que tiene la lucha no violenta es que usted puede regresar a su casa. Usted puede hacerlo desde su casa. Tocar calderos es la lucha no violenta. Crear carteles, como hace mis hermanos en Cuba, muchos artistas que conozco, que algunos son masones incluso, que he citado en el programa anteriormente, es una lucha no violenta. Escribir, como hace mi hermano Ángel Santisteban Prats, es una lucha no violenta, pacífica. Es una lucha que lleva al desmoronamiento de determinados pilares del poder. Recuerden siempre esa imagen. Recuérdenlo siempre, familia. Si usted lo reconoce, identifica que es lo primero que debe hacer en la planeación
Hay cosas obviamente que no le voy a decir aquí, pero hay estudios más profundos. Yo tengo ejemplos concretos de cómo hacer en Cuba con lo que tenemos. Yo soy bien cubano, yo soy de barrio, yo conozco exactamente cómo es la historia. Y les digo más, les voy a hacer un chiste para terminar. Yo en mi barrio hay un lugar, no voy a decir dónde para que no, yo no soy chota, hay un lugar donde se jugaba dominó, y, tú sabes, por dinero, se jugaba por dinero. Y yo siempre estaba ahí porque yo soy un chamaco de barrio. Y yo siempre estaba jugando y viendo como, yo no jugaba porque a mí no me gusta realmente, yo aquí no voy ni a los casinos, porque yo realmente no me gusta el juego, tengo muy mala suerte, no tengo mucha fe en mi suerte en cuanto al juego. Y entonces yo siempre estaba ahí haciendo mandado, yo era apenas un adolescente, buscaba los cigarros, la comida, esto, lo otro. Y había un personaje ahí, Bibi, que ya es fallecido, en paz descanse, que había pasado 20 años preso por delitos comunes, y él decía que era una vieja presidiaria. Y siempre ha sido un cuento que a mí me daba mucha gracia, porque esto tiene mucho que ver con que no entendamos la lucha no violenta como es, y yo lo traspolo en mi mente, ¿no? En mi mente esa de a veces de calle y de escuela, pero bueno, a donde voy es, él decía que no se podía entrar a la jaula de un león con un cucurucho de maní a cuquear al león, porque después cuando el león te comía no podías decir que el león era abusador. Entonces es lo mismo con la lucha no violenta, solamente a través del conocimiento, a través del entrenamiento en la lucha no violenta y pacífica y la lucha de este tipo, en esta lucha de resistencia cívica, podemos de verdad cuquear a esa hiena, porque no es un león, león somos nosotros, león es José Daniel, a esa hiena que es la dictadura, a esa leviatán que dirían los filósofos, que es el Estado dictatorial cubano. Solamente a través de nuestro conocimiento, que es nuestro poder, podemos derrocar a esa dictadura voraz. Solamente el entrenamiento en estas cuestiones podemos de verdad ejercer nuestros derechos en Cuba. La libertad es posible, familia. La libertad es posible, es viable. Solamente tenemos que entender, estas son cosas que se hablan muy poco y que se conocen muy poco y que yo se las traigo. Si más adelante tenemos a bien, vamos a hacer más programas de la lucha no violenta en casos específicos.